De madrugada, resguardados por el toque de queda, en silencio, fue retirada la estatua ecuestre del general Manuel Baquedano desde la plaza que lleva su nombre. Un nombre que ahora, sin la estatua, deja de tener todo sentido, debería ser una plaza innominada. Los ataques incesantes por más de un año y medio dañaron la estatua, especialmente en los últimos días cuando se empleó una máquina herramienta para cortar las patas del caballo. 2 de ellas estaban casi cercenadas. El peligro de derrumbe era inminente. Este es el símbolo de la derrota del gobierno, de las fuerzas policiales y de los fiscales, porque todo se ha hecho día tras día, una y otra vez, con total impunidad. Nada más fácil que perseguir un delito cuando se ejecuta en estado de flagrancia, cuando están con las manos en la masa. Ahí es fácil de perseguir, están ahí, salvo para las autoridades chilenas. Se ha dicho que el general Manuel Baquedano divide, y por eso los ataques que comenzaron el 18 de octubre de 2019. Los hechos demuestran que eso, al menos en buena parte, es totalmente falso. Porque también 3 veces quemaron el Museo Violeta Parra, que estaba a metros de la estatua de Baquedano. ¿Pero es que les hizo algo Violeta Parra? ¿Por qué atacaron el Museo Violeta Parra? ¿Qué tienen en común Violeta con Baquedano para que ambos fueran atacados por los mismos? Es que son los mismos que destruyeron semáforos, 2 iglesias, y robaron y quemaron negocios y un hotel de la zona. No, parece que el asunto no es solo Baquedano. Hubo un silencio grande, enorme, de los políticos sobre la violencia. Y en ese silencio se incluye también el ataque a Violeta Parra. ¿Por qué sucede todo esto? Algunos porque son pusilánimes, otros porque en un silencio poco valiente están de acuerdo con la violencia. No lo dicen, pero callan. El general Manuel Baquedano fue hijo de Fernando Baquedano. El papá luchó por la independencia de Chile en muchas batallas, entre ellas las batallas fundamentales de Chacabuco y Maipú. Estuvo en la batalla de Yungay en contra de la Confederación Perú-Boliviana. Manuel Baquedano, el de la estatua, su hijo, fue el sucesor del general Erasmo Escala en la comandancia en jefe del ejército en la Guerra del Pacífico. Lideró las últimas y definitivas batallas. ¿Qué se le reprocha? ¿Haber ganado esas batallas para Chile? Cuando el presidente Manuel Balmaceda fue derrotado en la Guerra Civil de 1891, ¿a quién le entregó el poder? Al general Baquedano, ya viejo, ya anciano. Le pidió mantener el orden en Santiago ante un gobierno que había sido derrotado. Y detentó ese poder solo 3 días y después lo devolvió. ¿A quién? A los civiles. Porque como se pide a un militar, Baquedano fue siempre obediente al poder civil de Emilio Sotomayor en la Guerra del Pacífico y al poder de los civiles en la Guerra Civil de 1891. ¿Cuál es entonces el reproche? Escucho que algunos dicen que participó en una guerra donde había intereses económicos foráneos, la guerra contra Perú y Bolivia, la Guerra del Pacífico, pero esto es discutible. Pero también obedeció al poder civil chileno, a autoridades elegidas. ¿Cuál es entonces el reproche? Otros agregan que esa guerra solo sirvió a la clase oligopólica chilena, lo que es falso. El salitre y el cobre han servido al país entero por más de 100 años. Podrá discutirse en cómo se distribuye la riqueza, pero no que Chile entero no se ha beneficiado. Pero además, frente a eso, ¿qué tiene que ver Baquedano? Otros dicen que participó en la campaña del Mayeco y Renaico en la Araucanía, pero nuevamente solo obedecía al poder civil. Y en esto de las invasiones hay mucho paño por cortar, mucho. Porque ¿alguien critica a los incas por haber invadido territorio mapuche? Yo no lo escucho. Entonces parece ser que la crítica a las invasiones es selectiva. Hay teorías que indican que los mapuches venían de Argentina e invadieron el territorio hoy chileno. ¿Alguien se atreve a decirlo? Es verdad que esas son teorías, solo teorías, porque en ese tiempo se vivía en la prehistoria, ya que los mapuches no tenían escritura, y en los tiempos de Baquedano ya los hombres habían avanzado lo suficiente como para poder escribir y leer, y por lo tanto está todo documentado.
¿La escritura entonces se convierte en una desventaja para Baquedano? Manuel Baquedano se enfrentó a su padre militar en la Guerra Civil de 1851 obedeciendo al gobierno. Y aquí hago un paréntesis. Yo hubiese preferido que hubiese ganado el general José María de la Cruz. Pero si el ideal es que un militar siempre obedezca a los civiles, y eso es lo que hizo Baquedano siempre, también en esa guerra de 1851, ¿qué se le critica? Llama la atención esa vocación de convertirse en catones, esa vocación de un grupo de destructores que se transforman en jueces de lo que debe ser o no ser, de unos personajes que se autoarrogan el poder para resolver qué se hizo bien o mal, no solo en ese momento, sino a lo largo de la historia, y sin matices. Se convierten en juzgadores de la historia, aunque tengamos sospechas, serias sospechas. ¿Cuánto de esa historia conocen? Exigen de los demás una conducta impoluta. Pero, ¿exigirán esa misma conducta impoluta para ellos mismos? ¿O es solo para los terceros? Todos tenemos luces y sombras, aciertos y errores. Pero ellos piden para los demás ningún error. Peor aún, ningún error a juicio de ellos. Son una especie de Robespierre a la chilena. Con este predicamento habría que empezar a destruir un montón de estatuas, desde ya las que están en las cercanías del Palacio de la Moneda. Y habría que demoler símbolos. Por ejemplo, el Palacio de Versalles, porque el Palacio de los Reyes franceses, porque es el símbolo del antiguo régimen y del absolutismo. Desde ya la tumba de Napoleón, habría que ponerle una bomba. Esa tumba que es venerada por los franceses. El Coliseo habría que destruirlo porque es el símbolo de un imperio conquistador. Y también los arcos de triunfo del imperio. Y no habría que leer nunca más a Cicerón, a Séneca y a todos los griegos, porque ellos aceptaban la esclavitud. Otros vociferan contra Cristóbal Colón, el genovés culto y valiente, que creyó hasta su muerte que había llegado a la India, no a un nuevo continente. O sea, es incluso desde este punto de vista un absoluto inocente. Hace años, ante la impasividad ofensiva de la Universidad de Chile, jóvenes han vandalizado la estatua de Andrés Bello frente a la Casa Central. ¿Pero qué les ha hecho Andrés Bello? ¿Por qué debemos aceptar tanta tontera? Posiblemente la explicación la haya dado el historiador de la Universidad de Chile, Sergio Grés, citado por el columnista y analista político Sergio Muñoz Riveros. Dice Grés, explica Grés, que hay un cuestionamiento de la idea y de la historia del Estado-Nación de Chile, centralista, homogeneizador, excluyente, con conducción oligárquica la mayor parte del tiempo y de sus símbolos. Muñoz dice que este es un intento, y yo agrego, no solo de Grés, sino de otros sectores políticos, de justificar la violencia. ¿Qué dice Grés? Dice que se trata de resignificar, repito la palabra, resignificar los personajes, símbolos y periodos. Y yo digo resignificarlos a punta de quemas, de palos, de fierro, de pillaje. Y agrega Grés, textual, el hecho de quemar una estatua tiene una dimensión simbólica, porque el fuego, se supone, es un elemento purificador que puede ser utilizado en distintos sentidos, en sentidos distintos y contradictorios, pero puede constituirse en un rito emancipador, liberador. El argumento es de verdad una desgracia. Volvemos al medioevo y descubro que Grés, que tiene muchísimos títulos, en algo está de acuerdo con la Iglesia Católica. La quema de personas decretada por la Inquisición era una pena, esa quema, pero también, decían los católicos, una liberación para la persona condenada. Con este argumento se sabe cómo el asunto comienza, pero no cómo termina. No vaya a ser que el propio Grés termine quemado. Solo puedo recordar que Grés, que tiene importantísimos títulos académicos, fue director por un buen tiempo del Museo Benjamín Vicuña Maquena, pagado por el Estado, que tanto critica, pagado por el Estado mientras ejerció sus funciones. Ahora parece, según sus palabras explicativas, que contribuiría a la pacificación quemar. Por ejemplo, quemar, digo yo, el museo que dirigió, que resguarda el patrimonio de un, entre comillas, oligarca,
Benjamín Vicuña Maquena. La verdad es que estamos ante un mar de contradicciones. La estatua herida del general Baquedano es obra de Virginio Arias. Nació en Ranquil, en el campo, en una familia pobre, muy pocos recursos. A los 12 años, en Concepción, entró a trabajar como aprendiz de Tomás Chávez. En Santiago fue un destacadísimo alumno de Nicanor Plaza. Estudió en la Academia de Bellas Artes de París. Su creación más trascendente se llama El Descendimiento, en mármol. Se halla en el Museo Nacional de Bellas Artes y con esta escultura obtuvo en 1887 su tercera medalla de oro en el Salón de París. Volvió a Chile y volvió solo a aportar. Era talento, era estudio, era mérito, era trabajo. Pero ese contingente de personas que hoy se autodenomina como gente de la cultura, guarda silencio. No hablan del artista, no hablan de su obra horadada. ¿Será por ignorancia? ¿Será porque están con la violencia? ¿Será porque no quieren a Baquedano? ¿Será por simple miedo a las funas sociales o a las redes sociales o a las funas? No lo sé. Habrá cobardía, pero el silencio del mundo de la cultura con Virginio Arias es un silencio ensordecedor. Se ha dicho que todo debe cambiar y que todo lo que hay no sirve, que las antiguas generaciones no sirven, que erraron y que todo cambió. Sí, yo creo que las antiguas generaciones se han equivocado, pero crearon para las nuevas generaciones la posibilidad de hablar por celular, los computadores, los avances médicos espectaculares, de avances impensados ocurridos en el siglo XX, de los que profitan generaciones nuevas sin tener arte ni parte. Eliminaron al menos en Chile el hambre, porque antes en Chile había hambre. Y en ese intento de que todo es y era malo, cae Baquedano. Pasarán los años y algunos de los jóvenes de hoy, ya viejos, dirán, me equivoqué. Cuando joven hay derecho a equivocarse. Pero el problema es que hay hoy viejos que en un intento de estar al día justifican todo. He tenido la oportunidad de ver algunos videos antiguos, en blanco y negro, de una ceremonia ante el monumento al general Baquedano, esa que ahora ya no está. Y ahí aparecen, emocionados, ancianos. Un grupo de ancianos. La verdad es que muy ancianos. Están con sus uniformes de la Guerra del Pacífico. Y son los veteranos del 79, los que quedaban. Se ven delgados, enclenques, frágiles, que están rindiendo homenaje a quien los dirigió en la victoria. Son los que desembarcaron en Pisagua, los que marcharon por el desierto hasta extenuarse para enfrentarse en una lucha de vida y muerte. Son los que no quisieron ningún beneficio personal. Algunos, es verdad, fueron reclutados a la fuerza o casi a la fuerza por los militares en los campos. Vienen los regulares, decían, con voz de alarma. Otros, muchos, de distinta condición social, se enrolaron voluntariamente y todos combatieron con valor. Ellos son los compañeros de ese soldado desconocido que está ahí, en esa plaza que hoy ya no tiene nombre, que también fue profanado. Pero no lo profanaron los peruanos, fueron jóvenes chilenos. Lo ocurrido en Plaza Baquedano coincide con el tercer aniversario de este gobierno. Y hay y habrá sesudos análisis de evaluación, de balance. Pero lo ocurrido en la plaza es el símbolo de una enorme derrota y del incumplimiento de una promesa. ¿Se acuerda? Mantener el orden público. Una lápida romana en el campo dice así, una lápida romana en una tumba, dice, Viator, Viator, viajero, viajero, lo que tú eres, yo fui. Lo que yo soy, tú también lo serás. Todos moriremos, también los profanadores. La diferencia será que algunos pasarán al olvido junto al polvo de sus cuerpos. Otros serán recordados a lo largo de los tiempos y esa será su gran victoria. Algunos de esos manifestantes serán recordados hasta convertirse en un símbolo año tras año, o lo será el general Baquedano. ¿Quién ganará
en esta historia larga, tengo la sospecha que esa batalla, los de los palos, el fuego y los esmeriles, la pueden perder.